en litros o en metros cúbicos por unidad de tiempo, a lo cual se mueve la suspensión en el proceso de separación para que puedan alcanzar a separarse las células. En este caso son bacterias, ¿qué son? A ver. Sí, bacterias, Escherichia coli. Ahora sí te escucho. Estoy todo oídos. No, no sé por qué me sigue dando a mí diferente, no me da 3.29. Me da 2.099. ¿Con qué unidades? 2.099 por 10 a la 10. ¿A la 10 positivo? A la menos 10, perdón, pero le digo, no sé. Ahí sí está preocupante, ¿no? No sé dónde andará tu error, porque pues cada quien... A ver, alguien más que lo hizo, ¿qué tanto? Oye, Alan, es que fíjate que igual a mí al principio igual me daba a la 10, pero creo que, no sé si recuerdo, elevaste al cuadrado en una parte. Es lo que estoy viendo, creo que es la de... ¿Por segundo? 1571, no veía yo ese 2 ahí. Este es al cuadrado, esto es al cuadrado, este es al cuadrado. Sí, me dio lo mismo. El cuadrado del de radianes sobre segundos es el que no veía. Ok. Exacto, ese. Ajá. Bueno. Como vemos, una aplicación de estas fórmulas de diseño para centrífugas tubulares nos puede permitir conocer datos interesantes, velocidad radial, nos puede permitir conocer velocidad por sedimentación natural, por fuerza de gravedad. A esta velocidad sedimentarían las partículas estas, una velocidad bajísima, porque la fuerza de gravedad es muy pequeñita. Y aplicando la fuerza centrífuga nos permitiría a este flujo volumétrico, o sea, acá no tengo calculada la velocidad, se puede calcular la velocidad también por fuerza centrífuga, pero no es el caso. Aquí me están dando en realidad una fuerza centrífuga que se aplica, ¿no? Pero no es la velocidad a la cual va a sedimentar la partícula, se puede calcular, pero tendríamos, aquí al menos es interesante ver a qué velocidad, si no le aplicáramos la fuerza centrífuga, a qué velocidad tan bajita como 2.5547 por 10 a la menos 10 metros sobre segundo sedimentarían estas bacterias de Escherichia coli, ¿no? Y el flujo dentro de esta centrífuga tubularcita tubular que mide casi 24 centímetros de ancho. Son 12.4 centímetros de diámetro. Sí, son de aquí para acá, 12.4 centímetros. Y la altura que tiene 72 centímetros. De esa manera separaría esas células, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo, vamos a hacer un problema un poquito extenso. Les digo, hasta el día de hoy vamos a cerrar ya prácticamente nuestro curso, no me da tiempo para más, nos habían dado diferentes las fechas. Y de todas maneras, hemos visto realmente la parte importante de estas operaciones unitarias, hemos visto lo necesario para tener una formación en operaciones unitarias básicas como son moliendo, tamizado, filtración, centrifugación y ultrafiltración. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. Un problema también aplicativo, este sí lo encontré dentro de un libro de operaciones unitarias. Dice, si deseas procesar una suspensión diluida de levaduras de 10 micras de diámetro. Acá señalaba el diámetro de la E. coli. 0.25 micras, muy chiquititas. Las levaduras y los hongos siempre son un poquito más grandes de tamaño, ¿eh? Esta es una partícula más grandecita, 10 micras de diámetro.
y una densidad de la suspensión de 1.01 gramos sobre centímetro cúbico, con una centrífuga de tubos que opera a 8.000 revoluciones por minuto. Los tubos se llenan con la suspensión hasta una altura de 5 centímetros. Cuando la centrífuga está operando, los tubos giran perpendicularmente al eje y el fondo de los tubos se localizan a 9 centímetros del eje. Estime el tiempo necesario para sedimentar el 50% de las partículas si se supone que éstas se distribuyen uniformemente en la suspensión. Las propiedades del líquido pueden ser consideradas similares a las del agua. Determinen también el tiempo de residencia de las partículas dentro de la centrífuga. Nos están preguntando determinar el tiempo de sedimentación. Aquí lo voy a poner en rojo. Y también otro tiempo. Y determine también cuánto tiene que estar de tiempo dentro de la centrífuga para alcanzar la separación. Les voy a dejar unos 2 minutitos para que lo copien con calma y podamos empezar a trabajarlo. Mientras ustedes copian, voy a copiar precisamente esta figurita que me interesa verla por separado.
¿Listo? ¿Lo copiaron? ¿Puedo continuar? Sí, doctora. Perfecto. Sí, profe. Bueno, este es el problema que vamos a resolver. Empecé anotando los datos, es un problema del libro. El anterior sí lo encontré por ahí en internet, me gustó el problema, pero este es un problema del libro. No está resuelto, está propuesto. Como nos señala que las propiedades del líquido pueden ser consideradas similares a las del agua, estoy considerando que la densidad del agua es, lo busqué por internet, 0.01 gramos por sobre centímetro por segundo. El diámetro de la partícula son 10 micras. La velocidad angular había que calcularla porque por ahí está dentro de alguna de las ecuaciones. La velocidad angular se calcula, multiplica, porque ahora nos da revoluciones por minuto, no nos lo dan en Gs. Pero entonces lo calculamos multiplicando revoluciones por minuto por 2pi y nos da en radianes por minuto. Entonces tenemos eso, podemos empezar calculando la velocidad angular, 8.000 revoluciones por minuto, multiplicado por 2 veces el valor de pi, no sé cuánto les dé, pero esto nos debe de dar en radianes. Me dio 50.265.48. Ok. 50.265.48. ¿Alguien más lo quiere comprobar, por favor? Coincido con mi compañero, doctora. Lo tenemos entonces ya en radianes por minuto. Vamos a pasarlo a radianes por segundo porque casi todo está referido a segundos para evitar hacer más cambios, ¿no? ¿Cómo lo puedo cambiar? Simplemente, pues, ¿cuántos segundos tiene un minuto? Yo sé que un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Segundos. Y esto, al dividirlo entre 60, me debe de dar, no sé qué cantidad. 837.75. ¿200? 837.758. 76, vamos a cerrar la segunda decimal, radianes por segundo. Ya tenemos la densidad del agua, es 1 gramo, como dicen que son las propiedades similares a las del agua. Entonces tenemos que ya tenemos ahí la viscosidad del agua, la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad de la suspensión es un dato del problema, está dado dentro del problema, 1.01. Perdón, 1.01 gramos sobre centímetro cúbico. Y bueno, vamos a determinar primero el tiempo necesario para sedimentar el 50% de las partículas. Hay una fórmula para centrífugas tubulares que debe de ser, déjenme ver tantito en mis hojas porque yo lo tengo impreso. Es la ecuación número 413 de las que vimos la vez anterior. Esta, de hecho, yo la acabo de copiar, es la ecuación 4.13. Y tenemos que el tiempo de sedimentación es igual a 18 veces la viscosidad dividido entre diámetro de partícula al cuadrado por la diferencia de presiones por la velocidad angular. Este es al cuadrado. Puse el cuadrado. Que no se me vayan a confundir, esto es superíndice, por todo esto multiplicado por el logaritmo natural de R2 en R1. Vamos a determinar primero qué es R2 y qué es R1. R2 nosotros ya vimos que es totalmente y en el problema anterior lo vimos, yo hice esta especie de esquema. Pero que me lo entiendan, voy a considerar que este es el eje de giro de la centrífuga. Yo tengo acá, el tubo, cuando yo lo lleno, me dicen que llega a una altura de 5 centímetros. Yo le pongo 5 centímetros de alto el volumen que le voy a poner de estas levaduras que quiero separar por centrifugación. Ya lo llené, lo coloco colgadito en la centrífuga, pero cuando la centrífuga gira, el tubo adquiere una posición
una posición horizontal y queda de esta manera. Para poder calcular ese radio, siempre vamos a tomar en cuenta el eje de giro de la centrífuga, que está representado por esta barrita. Entonces yo tengo, de hecho, lo voy a poner un poquito más gruesa para que se pueda alcanzar a ver. Y tenemos que ese es el eje de giro. Vamos a dibujar acá imaginariamente un eje central del tubo. Y nos dice, como originalmente el tubo estaba llenado a 5 centímetros, pues estoy considerando que del fondo al tubo hay 5 centímetros. ¿Sí? Y otro dato que nos están dando, a ver, déjenme apagar esto. Dice, cuando la centrífuga está operando, los tubos giran perpendicularmente al eje y el fondo de los tubos se localizan a 9 centímetros del eje. Este es el eje, de aquí para acá al fondo de los tubos, dice, son 9 centímetros. Yo sé que el tubo se llenó a 5 centímetros, entonces por diferencia desde donde está la altura del líquido en el tubo al centro de la centrífuga, al eje de giro de la centrífuga, son 4 centímetros porque en total son 9. Es nada más para ubicar nuestros radios. De hecho, acá ya tenemos dado por el mismo problema el radio 2. El radio 2 es este, precisamente desde el eje de giro hasta el fondo del tubo. Este es el R2. Pero ¿cuál será el R1? El R1 va a ser desde el eje de giro hasta donde va a depositarse la partícula. Aquí me están haciendo una aclaración que hasta para sedimentar el 50% de las partículas. Si todo acá hay partículas, lo que yo quiero es alcanzar hasta la mitad de la altura que originalmente tenía lleno el tubo. La mitad de 5 va a ser aproximadamente, voy a utilizar esta barrita, aproximadamente acá a la mitad. Están diciendo, estime el tiempo necesario para sedimentar el 50% de las partículas. No me dicen el 100, si me dijeran el 100, sería hasta el fondo del tubo, pero yo no quiero que lleguen al fondo, quiero que lleguen a la mitad del tubo. Entonces, ¿cuál será mi radio 1? Voy a considerar siempre el eje de giro hasta acá. Si yo sé que hasta acá son 4, no está a escala el esquema, ¿eh? Si yo sé que del eje de giro hasta acá donde empieza el líquido que le puse al tubito son 4 centímetros y la mitad de 5 serían 2.5 centímetros, radio 1 será entonces, lo voy a anotar por acá a ver si me permite el dibujo hacerlo. El radio 1 será no me deja por la misma esquema que tiene la figura, pero nosotros aquí ya vimos que radio 1 va a ser igual a ver, díganme ustedes el valor de radio 1. El primer radio es desde el eje de giro hasta donde va a llegar la partícula. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es? Son 4 centímetros más. ¿Hablo? ¿Les estoy preguntando? Sería 4 centímetros más la mitad de 5. 6.5. 6.5 centímetros. 5 centímetros, claro. Por eso es importante entender en un esquema. 6.5 centímetros va a ser desde el eje de giro hasta donde va a llegar la partícula. Y radio 2 es desde el eje de giro hasta el fondo del tubo de la centrífuga, ¿no? Y el fondo de los tubos se localizan a 9 centímetros del eje. Ya tenemos todos los datos para sustituir en esta ecuación. No es muy complicada. Serán 18 veces la viscosidad. ¿Qué viscosidad vamos a utilizar? Pues
Aquí la tenemos, ¿no? La del agua, 0.01 gramos sobre centímetro por segundo. Por 0.01 gramos sobre centímetro por segundo. Ok. Todo esto lo dividimos por la fórmula entre el diámetro de partícula elevado al cuadrado, pero lo tenemos que poner en... Está en micras, ¿verdad? Son 10 micras. Vamos a pasar las 10 micras a centímetros. Lo voy a hacer de manera independiente. Aquí voy a utilizar esta parte. Aquí. Para que pueda yo tener espacio. El valor de 10 micras va a ser igual, la voy a pasar a centímetro, ¿no? Para que tengamos congruencia de unidades. Entonces esto va a ser igual a 10 micras. 10 micras. Una micra es 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿verdad? ¿Se acordarán? Entonces, ¿qué será? 1 por 10 a la menos 6 metros equivale a una micra. Ahí lo tenemos en metros. Una referencia fácil, sabemos que una micra siempre equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros. Voy a pasarlo a centímetros. ¿Dónde me quedaría centímetros? Para que se vaya a metro. Me va a quedar arriba 100 centímetros equivale a 1 metro. Y acá tendré ya el valor de el diámetro de partícula, ¿no? El diámetro de partícula. Entonces, diámetro de partícula va a ser igual a esto. ¿Cuánto les da acá? Serían 10 por... 1 por 10 a la menos 3. 6 por 100, ¿no? ¿Cuánto les da? 1, a ver, aquí lo estoy haciendo. 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Sí, efectivamente eso me da 0.001 centímetros. Pues ya tengo acá el diámetro de partícula, lo coloco acá, 0.001 centímetro, lo voy a elevar al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, es este símbolo, esta parte. La diferencia de presiones, no es, esto es presión esta, es diferencia de densidad. Esta está mal puesta. Voy a anotar el símbolo de ρ, que es el símbolo de densidad. Yo la puse mal. Si no tiene nada que ver ahorita la presión. Entonces, la diferencia de densidad entre la suspensión y el agua, si la suspensión tiene una densidad 0.01, la del agua esa es la de la suspensión menos la del agua, menos 1 centímetro es la del agua. Sí, es la densidad, déjenme ver aquí arribita. Sí, acá está la densidad de la suspensión es 1.01 y la del agua es 1. Y estos son en gramos sobre centímetro cúbico. Otra cosa otro factor tenemos que considerar, la velocidad angular, que ya la calculamos, está en unidades congruentes, 837.76 radianes sobre segundo. ¿Nos queda algún otro factor? Esto es elevado al cuadrado, Al cuadrado. Y todavía vamos a multiplicar, ahorita los pongo como superíndices, al logaritmo natural de hecho este es logaritmo natural de R2 en R1. Logaritmo natural de 9 entre 6.5, ¿verdad? 6.5. Y
podemos determinar ya el tiempo de sedimentación. A ver, háganlo por favor. Voy a empezar a poner mis superíndices que no puse. Esto es al cuadrado. Gramos sobre centímetro al cubo. Radianes por segundo al cuadrado. Logaritmo natural. Y creo que es todo, ¿no? Centímetros. Esto está al cuadrado. Y es todo. ¿Cuánto les da? Como es tiempo, nos debe de dar en segundos, ¿no? La unidad de tiempo que estoy manejando acá son segundos. A mí me dio 78.81. No sé si estoy bien. Lo estoy haciendo, permítame, a ver si me coincide, ¿sí? ¿Cuándo te dio? La que habló al principio. 78.81. Me da igual que a ti, Anayeli. ¿Cuánto te da, Alan? Más de 60,000, pero aguanta, estoy revisando. A mí me da 8.3460. ¿Cuánto te da? ¿Se hicieron las elevaciones al cuadrado? ¿No se me equivocaron? A mí me da 78.81. No. Es que no, no que estén haciendo malas cosas, pero es 18. A mí me da 27.98. A mí me da muy diferente. Es que en realidad es esto, lo que van a hacer es, yo ya lo saqué. A mí me da 78.81. No. Es 18 por .01, sería igual a 0.18, ¿no? 18. Esa es la parte de, digamos, el dividendo de la operación. Entre todo esto que está abajo, que yo lo fui haciendo por partes, y a mí me da lo que está abajo es 0. Permítame, lo voy a copiar directamente de mi calculadora, 0.0070 18.4, todo esto. Y ya, una vez que hagamos eso, lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural de 9 entre 6.5. Hacemos primero esta parte, ya que lo tengamos, lo multiplicamos por el logaritmo de 9, es más, vamos a ponerlo representado, 9 entre 5. .5, es decir, logaritmo natural de esta fracción 1.38 4615 38 46. A mí eso me da. ¿Cuánto les da así? Primero hacemos esta operación. Y así, ¿cuánto les da?
8.34. Ajá. A mí me da 8.346 Ah, me da exactamente igual que usted. y es segundos. Porque es la unidad de tiempo que estaba yo manejando desde por acá, ¿no? De hecho, nos queda segundos sobre gramos sobre centímetro. Segundo por centímetro sobre gramo. Porque... Una pregunta, profe. Sí. ¿Es 1.01 menos 1? 1.01 es la diferencia de densidades. La densidad de entre la suspensión y la del agua. Por eso, ¿pero es menos 1? ¿O no, solo es 1.01 menos 1? Menos 1. Sí, o sea, 0.01. Es diferencia de densidades entre la de la suspensión y la del agua. Se toma la del agua porque la mayor parte de las suspensiones se preparan en agua. Si se hubiera preparado la suspensión en alcohol, por ejemplo, tendríamos que usar la densidad del alcohol y no la del agua. ¿Alguien más le dio bola a la maestra? A mí no sé por qué me sigue dando 78.81. Ya le pasé otra vez. A mí me da igual que la profe, Alan. Igual a mí así me dio desde un principio. Sí, yo lo estoy haciendo con mucho cuidado. ¿Elevaste esto al cuadrado? ¿Elevaste esto al cuadrado? Sí. Lo multiplicaste por 0.01. Ajá. Y eso te debe dar esto. Y calculadora, pues. No todo sé, de golpe. No sé si la programación que hiciste sea la correcta. A mí me gusta mucho cuando son este tipo de problemas, por cualquier error que yo pueda meterlo, y lo voy haciendo por partes, ¿no? Generalmente. Ahorita lo reviso, profe. Ok. Profe, ¿su logaritmo le da 1.38? El logaritmo natural de 1.38. Ok. Profe, dividió el 9 entre el 6.5 y después le sacó logaritmo. ¿Sí? ¿O no les... Pero es que 9 entre 6.5 da 1.38 sin el logaritmo. No he sacado el logaritmo. Es que todavía no, ahí ella después aplica. Natural de... Ajá. Primero divide y después hace lo del logaritmo. Voy a poner entre paréntesis para que no se me confundan, ¿no? No le quería poner paréntesis porque no vayan a creer que es una multiplicación, ¿no? Por eso no le había puesto el paréntesis. Tenemos el primer inciso, ¿no? Doctora, tengo una pregunta. ¿Ande usted? Tengo una pregunta. En este caso, el inciso A pide el 50%. Entonces, a los 5 centímetros obtuvo ese 50%, que en este caso fueron 2.5. La partícula está distribuida uniformemente. Yo quiero darlo al 50%, o sea, separar ese 100% de partículas que está en todo el tubo, en todo el líquido que está en la suspensión, que está en el tubo, y lo quiero clarificar al 50%, o sea, de estos 5 centímetros voy a tener libres el líquido en el que están suspendidas estas levaduras, lo quiero limpio. Eso me quiere decir que quiero sedimentar al 50%. En el otro 50% restante va a quedar las levaduras. Pero acá al menos en ese 50% yo quiero que tenga justamente eso, ¿no? O sea,
que no haya células, pues, no haya levaduras. ¿Ok? Y en dado caso que el problema hubiera pedido el 75%, por ejemplo, Tendríamos que tomar a los 5 centímetros se saca ese 75%. ¿sí? Y le sumas al giro. Los 4 centímetros que están anteriormente. Ajá. Ok. Gracias, doctor. Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué Pues, necesito? creo que, bueno, tengo una pregunta. ¿La parte del logaritmo se multiplica con la primera división? Sí, con el primer cociente, sí. Ah, con razón. Es que yo lo estaba, por como estaba escrito, yo lo estaba incluyendo, pero no había visto los corchetes, los otros. Por eso me da otro número diferente al de ustedes. Ahorita ya lo corregí y sí me da igual que usted. ¿Ya? Sí, ya. Para que no tengan problema. Todo esto por esto, ¿no? Por todo esto. Eso no lo había hecho. Lo estoy incluyendo con la otra parte. Pero ya, profe, ya me quedo. Bueno, ese es el tiempo que va a tardar en sedimentar. Digamos que en clarificarse y dejar libre el 50% del líquido. Vamos a ver cuál es la fórmula, se las voy a escribir para el inciso B. El tiempo de sedimentación. Nos pregunta el tiempo de residencia de las partículas. Esa es otra fórmula. Tiempo de residencia. El tiempo de residencia, ¿no? ¿Cuánto tiene que tardar esta partícula dentro de la centrífuga para poderse alcanzar ese grado de separación? Y es una fórmula, es la ecuación, déjame buscar, ahorita se lo voy a escribir, es pi por radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado por L, que es el largo de la centrífuga, entre Q, entre el gasto volumétrico. Entonces esto es radio 2, aquí es mayúscula, bien, radio 2 al cuadrado, lo voy a poner como superíndice, menos radio 1 al cuadrado, por la longitud sobre Q. Ustedes están viendo que no tengo gasto volumétrico, no me dan el gasto volumétrico. Lo voy a tener que determinar, lo voy a tener que calcular de igual manera que lo hice ayer, porque es una centrífuga tubular. Entonces, esta fórmula aparentemente tan sencilla me obliga a determinar primero gasto volumétrico. ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula que utilizamos ayer? Es más, la quiero copiar, acá la debo de tener. Es esta, ¿no? Esta ecuación. Gasto volumétrico va a ser igual a la velocidad de sedimentación por fuerza de gravedad multiplicado por todo esto. Entonces la voy a como tal tomar, ya no la voy a escribir, es una centrífuga tubular, aplica la misma fórmula, pero voy a determinar primero mi velocidad por fuerza de gravedad. ¿Les parece? Para ello necesito primero velocidad por fuerza de gravedad, ya que era igual, tenemos que es diámetro de partícula elevado al cuadrado por la diferencia de densidad por la gravedad. Diámetro de partícula elevado al cuadrado. Yo sé que la partícula tiene 0.01 centímetros. 0.001 centímetros
elevado al cuadrado por la diferencia de densidades es 1.01 menos 1 por la gravedad, la fuerza de gravedad, que era 9.81 metros. Pero tengo aquí un problema, lo tengo que pasar a centímetros. 981. 900, sí, porque es un metro tiene 100 centímetros. Sí, 981 centímetros sobre segundo. La fuerza de gravedad no la puedo manejar como 9.81 porque estoy manejando acá en centímetros. Aquí la fuerza de gravedad aplicada fue 9.81, pero acá no la puedo aplicar, entre 18 veces la viscosidad. Todo esto entre 18 que multiplica a la viscosidad. ¿Cuánto era la viscosidad? 0.01 gramos sobre centímetro por segundo. Y ya tendremos con esto la velocidad de sedimentación por fuerza de gravedad. Un detalle importante por acá. Acá no nos dieron la viscosidad en centipoas. Está dada directamente en gramos sobre centímetro por segundo. También segundo normalmente se abrevia S. Yo ahorita lo estoy usando como sec para que no se me confundan. Aquí el manejo de los problemas en línea nos complica mucho la vida porque no estamos en el pizarrón para que podamos decir este es segundo, ¿no? De hecho, el símbolo de segundo es una S, no es sec, ¿eh? Ahí hay error. Nada más se lo estoy poniendo para que me entiendan un poquito más. A ver, déjeme ver rápidamente, lo hacemos. Esto es al cuadrado, no se me olviden, diámetro de partícula al cuadrado. No tenemos nada más al cuadrado, ¿verdad? Sí, la VG. Sí, solo eso es al cuadrado. Y termino. A mí esto, no. Hice una multiplicación en vez de una división. ¿Cuánto les da? Por favor, participen todos. No solo... A mí me da 5.45 5.45. por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. 5. Y estos son metros, es velocidad, ¿no? Metros sobre segundo. No, centímetros. Estamos manejando acá unidad de longitud del centímetro. Acá la V nos daba en metros sobre segundo, pero acá estamos manejando centímetros, entonces esto nos da centímetros sobre segundo. Ya tengo la VG. Voy a calcular ahora esta Q para que yo pueda aplicar la ecuación de tiempo de residencia. La Q, de acuerdo a esto, era la velocidad por fuerza de gravedad, 5.45 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo. La velocidad, voy a ponerle esto a su elevado a su potencia para que no se me vayan a confundir. Ok. Y
todo, además esto lo vamos a multiplicar por el factor que estaba dentro. ¿Se acuerdan que era pi? Vamos a insertar el símbolo. 3.1416. Pi que multiplica a la velocidad angular, que la teníamos, ¿qué unidades andaba la velocidad tangencial? Ya la teníamos en radianes, ¿verdad? Aquí como la manejamos en el problema anterior, en radianes por segundo, que es lo que más se utiliza, y acá ya la teníamos por ahí calculada en radianes por segundo. Era la de 837.76 por 837.76 radianes sobre segundo. ¿Qué otra cosa? Ah, pero esto es al cuadrado. Mucho ojo. Es la velocidad tangencial al cuadrado. ¿Qué otra cosa tenía? Era la longitud. Aquí arriba tenemos la formulita. No la quiero copiar para no alargar tanto el asunto por la longitud de la centrífuga, del tubo de la centrífuga, que en este caso viene siendo la longitud del tubo. ¿Se acuerdan cuánto era? Sí nos da el dato. Dice, los tubos se llenan hasta una altura de 5 centímetros cuando la centrífuga está a 9 centímetros del eje. En realidad, la L para este tubito serán, si de aquí para acá son 2.5, a ver, dígame, son 2.5. De aquí para acá son 9. Yo voy a tener que de aquí para acá tengo 4. De aquí para acá tengo 5 centímetros. Yo sé que la mitad de la suspensión 2.5, tengo un detalle nada más por este cachito del tubo. Sumando sería 2.55, son 5. Sé que normalmente pensando en algo que yo en alguna ocasión realicé, generalmente los tubos se llenan a un máximo del 80%. Si 5 centímetros fuera el 80%, ¿a cuánto equivaldría la longitud total del tubo? O sea, permítame, voy a hacer la operación por acá, en mi calculadora. Son 0.8 es 5. 1. Son 5 entre 0.8. ¿Sí? 6.25 sería la longitud total. Estoy manejando que teóricamente lo máximo que yo puedo llenar un tubo es el 80%. Entonces saqué una relación. Si 0.8 son, o sea, 0.8 de la longitud del tubo, porque acá no me la dan. En el problema anterior sí. 0.8 son 5 centímetros. ¿A cuánto equivale el 100%? Y me da 6.25 centímetros. Voy a tomar ese dato porque no me da no me queda de otra, no tengo un dato más para calcular, pero aproximadamente sería 6.100. A ver cuánto me dio, ¿no? 6.25. 6.25 centímetros, suponiendo un uso normal del tubo, que sería la longitud. ¿Qué otro dato necesito por acá? Dentro de la fórmula que estaba, la fórmula que originalmente teníamos de Q. Tengo todo esto entre la fuerza de gravedad, ¿no?
entre 981 metros. Es aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿No sería centímetro? Bueno, es que ahí lo está colocando como si fuera centímetro. Esos centímetros, no son metros. Ok. Pero son 981, ¿no? Justamente si fuera metros sería 9.81. Ya tenemos esta parte de la ecuación. Todo esto, esta partecita. Pero no me falta esto. R2 menos R1 sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1. Entonces aquí todavía multiplico por R2. Estoy aquí. Por R2. ¿Cuánto era el factor de R2? Era, a ver, recuérdenme. 9, ¿no? Ujú, 9 9. centímetros. R2 eran centímetros, doctor. Cuadrado. Menos, sí, 9,2. El 9 era ese dato. Menos radio 1, que ya habíamos visto que era 6.5, ¿no? 6.5 centímetros y todo lo elevamos al cuadrado. Al cuadrado. Que fuera el cuadrado. Todo esto todavía, ¿cómo va? ¿Cómo está nuestra ecuación? Sobre G por el logaritmo natural de R2 entre R1. Sobre la fuerza de gravedad, que ya la habíamos puesto, aquí va un por el logaritmo natural de 9 entre logaritmo natural de 9 entre 6.5, ¿no? 5. ¿Qué dice? Sí, aquí está. Le voy a disminuir un poquito de tamaño nada más para que entre todo en un renglón y lo podamos visualizar mejor, ¿no? Voy a poner los superíndices, por favor empiecen a hacer las operaciones. Es todo esto. Déjenme ver nada más tantito la fórmula, la tengo acá arriba. Sí, es multiplicado, ¿no? La división es en realidad de todo este factor entre la G por el logaritmo natural de R2. Saquen primero este factor, como lo hicimos antes, G sobre el logaritmo natural de R2 en R1, lo dejan como divisor, y como dividendo sacamos todo este factor, y luego lo dividimos entre este factor, y ya lo multiplicamos por esto, para que no nos confundamos, ¿no? Está planteado como tal. Dije que ya había empezado a llover, pero no. Voy a poner acá un por para poner todo esto entre no se me vayan a confundir acá. Un cochito. Es R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por 6.25 por la velocidad angular al cuadrado por pi. Todo eso lo dividimos entre 981 por logaritmo natural de 9 entre 6.5 y ya después multiplicamos todo por esto. Y ya tengo el dato. Y de acuerdo a esto debe ser
centímetros cúbicos por segundo. El gasto volumétrico. Aquí nos dio en metro cúbico sobre segundo, porque estamos manejando metros, pero acá estamos manejando como unidad de volumen el centímetro cúbico. Doctora, me da como resultado 0.346. ¿Hay algún Ya en total. por 10 a la menos tanto, no? No, así es, cerradito, ¿no? 0.300. 46, 112 también, pero ya es mucho. Bueno, lo voy a tomar para que no sea tan... Alejandra, al final, si multiplicaste todo lo que hiciste, al final lo multiplicaste con 5.45 por 10 a la menos 5, porque ya ves que eso es por aparte. Lo tomé en conjunto todo. Es que primero, yo les pedía para que no se me equivoquen, miren mi cursor, donde tengo ahorita el cursor, lo voy a poner. Todo esto que voy a poner ahorita en rojo, hacerlo primero y luego dividirlo entre este factor, que lo voy a poner ahorita en azul. ¿Ok? Y ya que tengamos todo este factor y lo dividimos entre todo este factor, ya multiplicamos por 5.45 por 10 a la menos 5. Me da exactamente lo mismo, doctora, con ambos procedimientos. Ok, esto está bien hecho. Ya tenemos el Q, ya tenemos todo lo demás, podemos calcular el tiempo de residencia. Es la pregunta realmente. El tiempo de residencia de la partícula dentro de la centrífuga va a ser igual. Este es un superíndice. Va a ser igual a pi 3.1416, que multiplica a nuevamente R2, que es 9 elevado al cuadrado, menos 6.5, 5, también elevado al cuadrado. Ay, se me quiere ir la luz. Voy a poner de una vez los cuadrados. Me parpadeó ahorita un poquito la luz. Que multiplica de acuerdo a esta formulota que tenemos acá, por L, que lo habíamos considerado como 6.25 centímetros la longitud, entre el gasto volumétrico, que es 0.34612 centímetros cúbicos sobre segundo. Este es un factor, no se olviden, esto es por esto, por esto, entre esto. De hecho acá, si ustedes ven, esto va a quedar en centímetros cúbicos. Un centímetro cuadrado. Ok. Sí, porque es centímetro cuadrado por centímetro entre centímetro cúbico y ya nos tiene que darles un tiempo de residencia que da libre en segundos, ¿no? Por segundos. Doctora, me da un resultado de 2199.00. Lo dejamos entonces. Sí.
ese es un tiempo de residencia. O sea, yo tengo que meter, a ver, nada más voy a pasarlo a minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Divídelo entre 60, por favor, nada más tantito, para darme una mejor idea de cuánto tiempo ocupa esa centrífuga en sedimentar la partícula. Alguien debe de mantenerse dentro de la centrífuga para que ocurra la separación. 2199 entre 60, por favor. 3 minutos. 36.65 minutos. 65 minutos. O sea, esa suspensión se debe centrifugar cuando menos 36.65 minutos para que alcance en un tiempo de sedimentación de 8.346 segundos para que se alcance a separar el 50% de estas levaduras, ¿no? Y con eso terminamos, ¿no? El problema. No había otro inciso. Voy a disminuirlo de tamaño por si lo quieren ver completo. A ver si lo alcanzan a ver, no se les dificulta más. Este es el inciso B, ¿no? Sigue siendo el inciso B. Tiempo de residencia. Es muy bonito trabajar estos problemas de filtración, de centrifugación. Qué lástima que ya no tenemos más tiempo. Voy a dejar hasta acá porque quiero, antes de que se me vayan, quiero hablar un poquito cómo vamos a evaluar esta parte de filtración y para que saquemos una calificación final una vez que hagamos un trabajito que vamos a hacer. Ustedes me dicen cuando yo pueda ya quitar la presentación de pantalla, porque les voy a compartir la pantalla del EAD. Ya, maestra. Bueno. Entonces ven, qué interesante que hasta podamos calcular en segundos cuánto me va a permitir, en qué tiempo me va a permitir sedimentar tal o cual partícula. Para que no le pongamos de más o de menos tiempos, gastos, etcétera, ¿no? Normalmente yo cuando doy la materia doy 2 problemas de centrifugación y 2 de filtración. Ahorita ya no tenemos tiempo para algo más, pero vamos a dar hoy por concluido la parte teórica. Si me permiten, ahora les voy a compartir mi pantalla de Hopper. Miren, esta era la parte de artículos, no los hemos hecho, ¿verdad? Sí van a exponer estos artículos. No lo hemos hecho con diapositivas, pero bueno, no nos da tiempo. Lo que vamos a hacer es leerlos y hacer las diapositivas. Se trata precisamente de nanofiltración. El primero es de nanofiltración y el segundo es de microfiltración. El primero es de nanofiltración, membranas de nanofiltración y su aplicación en la concentración de antibióticos. Y esta es microfiltración tangencial de jugo de mora, Rubus adenotrichus schizl, es el apellido del endulzado con stevia. Stevia es Stevia rebaudiana bertoni. Los dos son artículos relacionados. La idea era ganarse los puntos con esta exposición. Ya no nos da tiempo de la exposición, pero lo que vamos a hacer es, para ganarnos, voy a dar un puntaje importante. Nosotros acá habíamos visto que íbamos a hacer mapas mentales de tipos de filtración, mapas conceptuales de centrifugación, y vamos a hacer unos ejercicios, ya no los vamos a hacer, y la exposición del artículo para ganarse los total de los 80 puntos.
Pero ahora, bueno, nos vamos a ajustar al tiempo que tenemos. Vamos a meter esos ejercicios de filtración. Perdón, estos trabajos. No hicimos los mapas mentales ni los mapas conceptuales, ¿verdad? No, doctora, no los hicimos. Al menos de filtración, no. Incluso acá está para subir las diapositivas. Los equipos pares van a hacer esto, los equipos impares el otro, sus diapositivas, y las van a subir en este espacio. Voy a evaluar con eso. Y van a hacer un trabajito más. Esto está en la plataforma Edúcate, no tendrán problema para abrirlo. Vamos a irnos a transporte de sólidos, que era la unidad 6. De hecho, la 1 y la 2 fue molienda y tamizado. 3, 4 y 5 era filtración, centrifugación y microfiltración. Y las 6 transporte de sólidos, que yo les decía que podíamos verlas si era pertinente, ¿no? Si teníamos el tiempo. Normalmente depende mucho. En educación en línea es un poquito más difícil, ¿no? Lo que vamos a hacer es esto. Van a hacer pues otras diapositivas, lo siento, para que leamos un poquito de esto. ¿Sí? Diapositivas sobre transporte de sólidos. Es un tema muy ágil, muy sencillo. Debe llevar una portada, el reporte, el contenido, que debe tener características, importancia, clasificación y aplicaciones de la operación unitaria de transporte de sólidos. Sus propias conclusiones. Cada miembro del equipo debe escribir al menos media cuartilla y la bibliografía que usaron. ¿Sí? Aquí van a subirlas. De hecho, es realizar la investigación sobre transporte de sólidos. El tema es qué es la operación unitaria de transporte de sólidos, qué características tiene esta operación, la clasificación, la importancia y la aplicación la van a hacer por equipos. Y con esta investigación, de lo que investiguen, ¿sí? Van a hacer las diapositivas cada equipo y las van a subir acá. Con eso voy a evaluar y ya les daré su calificación. Está señalado, no me acuerdo para qué fecha. Ahorita les abro tantito no me acuerdo. Hoy se los pongo para que no se me vayan a olvidar. Profe, una duda. No tengo mucho tiempo porque tengo que evaluarlos, tengo todavía que calificarlos, ¿no? Pero acá debe estar señalado. No, vamos a ver la calendarización que le di para que lo puedan subir. El 23 de junio, dentro de una semana, para que yo evalúe y les pueda yo hablar a más tardar el 28 lunes y ya les doy calificación. Ustedes lo suben, evalúo el resto del fin de semana y el 28 les doy calificación. ¿Ok? Esto lo voy a poner en vez del examen que les dije que iba yo a hacer para alcanzar el 20%. Voy a cambiar, voy a evaluar de 1 a 100 con este 20% que representaría este otro trabajito y tendríamos, para que no tengamos que estar ocupando tiempo, no me da el tiempo más para hacer el examen. Sí, dígame. ¿Todas las unidades son promediables? O sea, ¿todo se suma? No, porque ya no hicimos los 80 puntos dentro de esta unidad, dentro de filtración y microfiltración. Entonces, cuando nos dé calificación, ¿va a ser por unidades? Sí, por unidades. Luego sacamos promedio para dar el promedio. Si en una unidad no alcanzo el 70, pero en la otra unidad, no sé, llego a 90 o 100 de por casualidad. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Okay. Entre 3 calificaciones, va a ser entre 3. Ok, sí, ese era mi duda. Ok, gracias, profe. Sí. Profe, una duda con la tarea que acaba de dejar. ¿Las 15 diapositivas son solo de información y aparte lo de las conclusiones? Sí. ¿O tiene que entrar dentro de las 15? No, tiene que estar dentro de las, si no, no me da tiempo de leer tanto. Estoy pensándolo porque igual, ¿no? O sea, tengo todavía residentes, tengo varias cosas que hacer. Le digo, yo pensaba contar con todo junio y tener julio para evaluación, pero me cortan totalmente con esto que me enteré. Sí, va a ser con todo y las conclusiones.
es media hoja, pueden poner en una sola hoja las conclusiones de 2 equipos. De 2 personas del equipo. ¿Ok? ¿Cómo dijo, profesora? Es que se me cortó. ¿Qué? En una página ponen 2 conclusiones, o sea, de 2 personas. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, doctora, las 2 diapositivas, o sea, del artículo y esta, ¿se subirían el 23? Sí, porque necesito el tiempo para evaluar. Y de paso, yo voy a estar ocupada 23, 24 y 25 con el examen de admisión. Y mañana tengo otra reunión para hacer una prueba en plataforma del examen de admisión. Me mandaron por oficio la orden de que tengo que participar. Tengo comisión para hacer el examen de admisión. Pero quise mejor ya terminar por la buena nuestra materia para que no nos quedemos con algún problema. Realmente hemos visto prácticamente todo el programa. Es un programa muy bonito. Desafortunadamente en línea las cosas se modifican, pero creo que con que lo que hayamos muy bien aprendido va a ser más que suficiente en estas operaciones unitarias tan utilizadas por los bioquímicos. Voy a regresar a la pantalla para poder dejar de compartir. Y creo que dejamos hasta aquí el día de hoy. En cuanto yo tenga ya evaluaciones, que ya me hayan subido el trabajo, pero yo creo que casi seguro nos vemos el 28 de junio para dar calificaciones y comentar lo que subieron, si hubo algún problema. ¿Sale? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No hemos terminado, todavía nos veremos en una o más ocasiones. Por favor, con esto concluimos, ¿vale? Bueno, hasta luego, chicos. Voy a cortar el enlace. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Un montón de